Disculpe, ¿ha visto al historiador Jack Slocum? Hola, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Es usted? Soy yo, estás en tu día, suerte, compañero. Mucho gusto. ¿Qué se le ofrece? Pues leí un texto que usted había subido y la verdad que me interesó mucho, pero me surgieron algunas dudas. A ver, dígame, ¿qué clase de dudas? Pues a partir de esas dudas hice 6 preguntas, ¿no? Ok. Algunas parecen muy fáciles, ¿no? Pero el chiste es que las entienda bien. La primera parece muy simple, ¿no? Así es. ¿Por qué la historia es una ciencia? Yo tengo entendido que porque utiliza métodos, pero hasta ahí me quedé. Afirmativamente, muchacho, o sea, la historia, así como las matemáticas o la ingeniería, la química, utiliza métodos minuciosos para así dar a conocer esos hechos históricos que en un pasado sucedieron. Es decir, la historia utiliza métodos para así explicar lo que sucedió anteriormente. Como dice en mi libro, ser una ciencia la constituye el hecho de que se necesitan técnicas, métodos y que se enseñen esos métodos. Técnicas son, por ejemplo, las entrevistas y así. Así ¿Esa una es, técnica? podría ser una técnica Ah, o investigación, etc. Entonces, por lo tanto, la historia es una ciencia porque utiliza técnicas, métodos y se enseña. Y se enseña. Ok, vamos a Exactamente. tacharla, ya la entendí. Ahora, ¿por qué es importante la arqueología? Para mí es importante porque las pirámides, los sitios arqueológicos nos dejan un significado de lo que fue la historia, pero quizá en el texto había una elaborada opinión que la verdad no la entendí, pero como usted lo escribió. Pues mire, lo que es la arqueología y la historia van muy ligadas, van de la mano, Van de la porque mano. sin la arqueología no podría existir una historia realmente verídica o una historia rica o creíble, porque gracias a la arqueología esos restos, esos residuos que los arqueólogos han encontrado, nosotros podemos investigarlos y sacar en conclusión lo que anteriormente sucedió en esa época. Es decir, la arqueología es un complemento de la historia, van ligadas. Así es. Complemento de la historia, la arqueología. Así Ahora es. esta está un poquito muy elaborada, pero Ok. de todos modos se la quiero hacer. No, no se preguntar. preocupe, no se preocupe. ¿Cuáles son las observaciones complementarias que hay que hacerle a un documento para ver si es falso o verdadero? Es una pregunta muy interesante Sí, esa. porque, o sea, si haces una investigación y el trabajo crees que tú está bien, pero no está bien, causa mucho conflicto. Pues mira, primeramente, cuando vas a revisar un documento, tienes que investigar de qué fuente proviene. Sí, Si ese documento no viene de una fuente confiable, tú no puedes tener la 100% credibilidad en ese texto. También tienes que ver lo que dice ese texto. aquí dice que un documento falso es un documento histórico y este puede constituir un testimonio muy importante de la época a la que se investiga. Así es, porque los hechos históricos tienen dos caras, la cara del ganador y la cara del perdedor. Tienes que ver, Jugar con la jugar perspectiva, con el balón del fútbol. con el balón del fútbol. Exactamente. Entonces, Tienes que preguntarle al ganador, tienes que preguntarle a la otra cara de la moneda. para Y que así, no haya una exactamente. versión diferente. Ah, ok. Así vas entre las dos versiones vas a formar una sola versión que va a ser más rica todavía. Ok. Ya nos quedan nomás 3 preguntas, profesor. No se preocupe. ¿Cuál es el objetivo de la historia? Yo me puedo imaginar que la historia nos ayuda a conocer el pasado, ¿no? Así O es. que la historia nos ayuda a comprender cómo hemos llegado a ser lo que somos ahorita. O por qué ese monumento fue construido de esa forma, o por qué este piso fue construido así, o por qué ese árbol creció, pero en sí, ¿cuál es el objetivo? Porque el texto lo había planteado y la verdad no lo entendí nada. El objetivo de la historia es dar a conocer lo que nuestros antepasados hicieron y el por qué estamos viviendo de esta manera en la actualidad. Es decir, si en las consecuencias o los hechos que en un pasado se hicieron van a contribuir mucho en la actualidad.